Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte en mi canal Selecciones Bíblicas. Hoy consideraré la última parte de la doctrina bíblica correspondiente a la iglesia cristiana local. Si es la primera vez que ves mi canal Selecciones Bíblicas, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que tengas las notificaciones cada vez que suba un video. Además, si este video te gusta, yo te invito a darle like para que YouTube pueda recomendarlo a otras personas. Y también puedas recomendarlo y compartirlo con aquellas personas que crees que pueden ser bendecidas a través de este contenido. Así también te invito a que puedas compartir algunas de tus impresiones en relación con la enseñanza impartida. Dejo para ti la lista de los videos que corresponden a la doctrina bíblica. Esto creemos los discípulos de Cristo. Soy Yafeli Cabaña de Galindo, para quienes no me han visto en otras ocasiones, y ruego a Dios que pueda añadir bendiciones y nuevos conocimientos a tu vida con la presentación de este video. En los videos anteriores relacionados con la iglesia cristiana local, consideré entonces el origen del vocablo iglesia, su definición, su fundador y sus miembros. En el segundo video consideré el gobierno de la iglesia local, sus oficiales y la misión o las funciones de la iglesia. Hoy voy a considerar las dos ordenanzas dejadas por el Señor Jesucristo en la palabra de Dios. En relación con la ordenanza del bautismo cristiano, voy a desarrollar entonces la orden, la definición, su significado, el sujeto que ha de bautizarse, el administrador, la fórmula bautismal y la membresía. En relación con la orden, el Señor Jesucristo, antes de ascender, luego de su resurrección, reunió a sus discípulos y les encomendó lo que se denomina la Gran Comisión, registrada por Mateo en el capítulo 28, 19 y 20, donde entonces les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De esta gran comisión entonces dejó la ordenanza del bautismo. Él ordenó que luego que los discípulos hicieran discípulos, estos debían bautizarse. Ahora, del término bautismo, esto viene del griego, una traducción del griego que significa sumergir, zambullir, implicando entonces que la persona que ha de bautizarse debe quedar completamente sumergida bajo el agua y luego ser ascendida bajo la autorización de la iglesia local. En relación con el significado, tiene un triple significado el bautismo cristiano. El primero es un significado práctico, donde la persona que se está bautizando está dando testimonio público de que está renunciando, está muriendo a su vieja vida, a sus viejos hábitos, está dando un testimonio de que no va a seguir viviendo igual y que está ahora dispuesta para seguir a Jesús como un discípulo de manera formal, dando entonces esa evidencia a los demás de su nuevo compromiso con el Señor. Recordemos que antes de Jesús, Juan el Bautista bautizó para arrepentimiento, donde instaba a las personas que bajaban a las aguas y que eran bautizadas, sumergidas bajo el agua, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces esta misma idea se mantiene con la ordenanza del Señor, donde entonces en ese significado práctico la persona, discípulo de Jesús, está diciendo: voy a renunciar, estoy renunciando al mundo, a sus deleites, al pecado, para vivir una vida comprometida con el Señor Jesús. En relación con el significado simbólico, vemos entonces allá en Romanos capítulo 6 y en Colosenses capítulo 2, donde entonces la persona que es bautizada se está identificando con Jesús en su muerte, cuando está bajo el agua, y en su resurrección, cuando es ascendido, simbolizando así entonces
que así como Cristo murió y resucitó, Él está muriendo y está resucitando para una nueva vida, identificándose así con su Señor, con Jesucristo. Y el tercer significado tiene que ver con un sentido profético. Allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, hay la referencia de la resurrección. Y entonces está indicando cuando una persona muere al mundo y resucita para Jesús, está de manera profética diciendo y confesando y confirmando que también cuando parta de este mundo va a resucitar cuando Cristo venga en gloria, como él mismo lo señaló, que los muertos en Cristo, usando a Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, dando a entender que en alguna manera cuando nos toque, vamos a morir, vamos a dormir con el Señor y luego cuando Cristo venga vamos a ascender, vamos a resucitar de entre los muertos para estar en su presencia. Esto en relación entonces con el significado. También tenemos el sujeto que ha de bautizarse. Claramente en el Evangelio según Mateo, el Señor Jesucristo indicó que eran los discípulos que estaban haciendo los discípulos. Cuando Él dijo, id a ser discípulos, estos eran los que iban a bautizarse. Es decir, son personas que están con conciencia, con conocimiento de qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Porque han entendido que necesitan un Redentor, que necesitan un Salvador y que una de las ordenanzas que Jesús dejó era que como un acto de iniciación pública debían bautizarse al identificarse con Jesús. No está diciendo que debían bautizarse los niños, porque los niños no tienen ese entendimiento tan desarrollado como un adulto, como un joven, que entiende su necesidad de un Salvador, de un Redentor. Está hablando entonces que son discípulos, personas que están conscientes de su significado triple, del significado práctico, simbólico y profético, y lo que implica seguir a Jesús todos los días, y lo que implica también, de acuerdo a la orden de Mateo, aprender a obedecer a Jesús todos los días hasta el fin del mundo y reproducirse en otros discípulos. Ahora, de acuerdo al texto, también tenemos que el administrador de esta ordenanza, dado que se debe efectuar en el seno de una iglesia cristiana y cuyo líder es un pastor, como lo señalé en el video anterior, entonces quien ha de administrar esta ordenanza es el pastor de la iglesia, bajo entonces la autorización de la iglesia local, tanto del candidato, porque está dando testimonio de ese sujeto que se ha de bautizar, está dando testimonio público y ha quizás compartido su manera de haber conocido a Jesús, y el aval de que el pastor como líder de esa iglesia es quien va a efectuar esta ordenanza. En relación con la fórmula bautismal, el Señor Jesucristo claramente señaló cómo debía expresarse en el momento justo del bautismo, que debía hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así como lo registró Mateo en su Evangelio en el capítulo 28, versículo 19, da a entender una afirmación de que la persona que se bautizaba por la fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu, había pasado a la posesión y a la protección de la Trinidad, del Dios Trino, y bajo su autoridad y bajo su poder, como una expresión de obediencia, entonces se unía de una manera espiritual con toda la plenitud de Dios, iniciando así de una manera formal esa relación estrecha de posesión y pertenencia de la persona que se bautiza con toda la deidad de Dios. La membresía implica que cuando una persona normalmente está dando ese testimonio, ese paso público de fe, entonces esa persona llega formalmente a incorporarse al seno de la membresía local. Es decir, puede tener entonces a partir de ese momento la voz y el voto
en la toma de decisiones que tienen que ver con la vida y el buen funcionamiento de esa iglesia local a la cual pertenece. En relación con la segunda ordenanza, es decir, la cena del Señor, el partimiento del pan o la Santa Cena, como comúnmente se entiende, esta también es dada la orden del Señor en los evangelios. Cada uno registró la importancia, la orden del Señor, que debían entonces participar de la Santa Cena. Esta ordenanza, la Santa Cena, tiene un antecedente. Fue en el contexto de la celebración de la Pascua, cuando Jesús instituyó esta ordenanza. Recordemos allá en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, Dios estableció una sentencia final de juicio contra los egipcios al dar muerte a los primogénitos de los animales y de los humanos dentro de ese país. Y la manera que el Señor preservó la vida de los israelitas que estaban allí era entonces sacrificando un cordero de 1 año y con cuya sangre debían pintar los dinteles, los bordes de las ventanas y de las puertas. Comerse ese cordero asado junto con otras hierbas amargas y pan sin levadura, y entonces apresurarse, comerla con prisa, porque vendría el destructor y daría muerte a los primogénitos. Entonces, en ese contexto de liberación, en ese contexto de la muerte, del sacrificio de un cordero cuya sangre iba a ser el indicativo para el ángel destructor que Dios enviaría para dar juicio al Egipto, entonces Jesús le da una nueva aplicación a la iglesia que estaba naciendo. Es decir, él está entonces diciendo allí, sobre todo en Mateo 26, y usted puede buscar en Marcos y en Lucas y Juan, pero en Mateo 26 particularmente el Señor entonces dijo a sus discípulos el significado de la Santa Cena, el nuevo significado que le estaba dando. Esto normalmente ocurría, de acuerdo al calendario judío, el primer día del año judío, que para nosotros corresponde entre marzo y abril. Entonces, el primer significado era que se debía hacer en memoria de Jesús, en memoria de su sacrificio, de su pasión, donde el pan entonces representaba su carne. Recordemos allá en Juan capítulo 6, cuando el Señor dijo que el que no comiere de su carne y bebiere de su sangre no tendría vida eterna, no entraría en su reino. Por supuesto, esto es hablando en términos simbólicos, pero la idea estaba entonces que la persona comía el pan y en su corazón, en su conciencia, estaba la idea de que estaba participando del cuerpo del Señor, que el Señor Jesús dio su vida por rescatar la propia, la de sus discípulos, la de sus redimidos. Entonces vemos este primer significado del pan, que representa entonces el cuerpo del Señor Jesús, y la sangre. El mismo Jesús dijo, es la sangre del nuevo pacto. Él estaba estableciendo entonces un nuevo pacto en su sangre. Ese pacto que señaló Jeremías en el capítulo 31, donde las leyes iban a ser escritas en el corazón y en las mentes, dando entonces la posibilidad de que las personas no solamente buscaran a Dios de manera religiosa, sino de corazón y con un entendimiento claro de lo que implicaba seguir a Jesús, seguir a Dios, obedecer a Dios para entrar en su reino. Entonces este nuevo pacto en su sangre implicaba que ya era la sangre de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como lo reseñó Juan el Bautista. Entonces esa sangre iba a ser efectiva, como él mismo lo señaló en Mateo 26, para la remisión de pecados, porque fue derramada por el rescate para redimir a muchos, a todo aquel que cree en él. Ahora, ¿quiénes participan de la Cena del Señor? De acuerdo a los estatutos de cada iglesia local, cada una es responsable de decidir quiénes,
pero a la luz de la palabra de Dios entendemos que debería formar parte de esta conmemoración aquellas personas que hayan sido bautizadas. ¿Por qué? Porque entienden que seguir a Jesús y obedecerle implicaba también respetar la ordenanza dada por él en la Santa Cena. Entonces, quienes han de participar deberían ser entonces los discípulos de Jesús bautizados y que estén en plena armonía y comunión con la iglesia local a la cual pertenece. Ahora, ¿con qué frecuencia se debe administrar esta ordenanza? No existe literalmente en la Biblia, no leemos algo que diga con qué frecuencia, solamente dice todas las veces. Implica que puede ser cada semana o cada 2 meses o cada mes. La iglesia en reunión administrativa pues decide con qué frecuencia la administra. Recordemos que si se la administran mensualmente, siempre debe haber ese énfasis en lo que significa para que no se haga de manera ritual, sino que se haga con la conciencia de lo que se está haciendo, recordando la pasión de Jesús y comiendo simbólicamente de su carne y bebiendo simbólicamente de su sangre para remisión de pecados. Finalmente tenemos una advertencia dejada allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde nos señala lo que debemos evitar, que es tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué implicaciones tiene esto? Claramente el texto dice que cada persona debe cuidarse de tomar de la cena del Señor indignamente, porque esto trae peligros a la vida. Recordemos que las personas, los cristianos en el primer siglo, se reunían en las casas y en ese contexto compartían el pan en las reuniones denominadas los ágapes, así como aparece por ejemplo en Judas. Y luego de compartir el alimento, compartir cualquier tipo de enseñanza, de estar allí en coinonía, en compañerismo cristiano, normalmente terminaban esas reuniones en la conmemoración de la Santa Cena. Pero no estaban desligadas. ¿Por qué? Porque era la misma congregación, el mismo grupo de creyentes que estaban participando. Entonces había en el contexto, en el conocimiento de algunos cristianos en el primer siglo, que estaban como divorciados de esos dos eventos. Y entonces aquí en la parte que corresponde a los ágapes, la gente se embriagaba, las personas comían de más o no esperaban a los otros, y como cada quien llevaba lo que podía para compartir, los que eran menos adinerados, pues llevaban humildemente lo poquito que podían compartir, y eran muchas veces mal vistos por los que te llevaban más cosas. Y entonces había esa acepción de personas, esa acepción racial, porque muchos de ellos eran esclavos, otros eran nobles. Entonces allí Pablo censura a la iglesia, sobre todo la de Corintios, porque hacían acepción de personas. Y les dice entonces ese peligro de participar de la Cena del Señor con un antecedente previo de distinción, de dejadez, de falta de amor hacia los otros cristianos, creando entonces tropiezo en aquellos que eran afectados. Entonces Pablo le dice a los cristianos, no tomen la cena del Señor de manera indigna, sin discernir el cuerpo de Cristo. Recordemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Sin discernir cómo está tu relación con tus hermanos, sin discernir cómo está tu amor hacia ellos. Por eso entonces que Pablo insta a que cada quien se pruebe y se examine. Si hace acepción de personas, si no ama a sus hermanos, como dice la palabra, si de repente tienen algún pecado oculto y no lo han confesado al Señor y están participando de manera irresponsable para sí mismo, porque el mismo texto dice, juicio come y bebe para sí. Y si no está valorando el sacrificio de Jesús, porque de lo contrario, si no se examinan, si no se aprueban, entonces estarían anticipando un juicio. Por eso es que el texto después dice que hay muchos debilitados, muchos enfermos y aún otros mueren.
Entonces Pablo estaba diciendo, no quiero que esto les pase a ustedes, porque por no tomar la cena del Señor con dignidad, con respeto al cuerpo de Cristo, con el amor y la seriedad que esto lleva, podían entonces anticiparse a la muerte con enfermedades o con aflicciones. Entonces aquí están las dos doctrinas, la doctrina del el bautismo cristiano y la doctrina de la Santa Cena. Ahora mi pregunta para ti es, si tú tenías este conocimiento acerca de la importancia del bautismo, ya has entregado tu vida a Jesús, pero aún no te has bautizado, yo te invito a que puedas considerar entonces asistir a esa iglesia cristiana local que está fundamentada en la palabra de Dios y puedas ser instruido como un discípulo de Jesús, aprender cómo debes obedecerle y puedas entonces bautizarte. Si bien es cierto, el bautismo no salva, pero es una evidencia de que tú eres salvo porque estás siendo obediente a la ordenanza del Señor. Luego que te bautices, entonces puedes participar dentro del seno de tu congregación local de la Santa Cena. Ahora, si no has creído a Jesús, por supuesto no has podido bautizarte y menos participar de la Cena del Señor. Pero yo te invito a que tú puedas tener un encuentro con Jesús y entender que su sacrificio es representado por el simbolismo del bautismo y por el simbolismo de la Cena del Señor, y que tú debes tener ese encuentro con Jesús si quieres disfrutar de la vida eterna que Él ofrece. Por eso te invito a que puedas inclinar tu rostro y hablar con Él y pedirle perdón por tus pecados y tomar una decisión firme de seguir a Jesús como un discípulo obediente, entendiendo que sin Cristo estás condenado a una eterna y sin fin perdición. Y Cristo no quiere eso para ti. Y yo estoy segura que tú tampoco. Ese sentido común no va a hacerte perder la oportunidad de encontrarte con Jesús. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús, te doy gracias por la persona que está viendo este video. Ruego que le bendigas, ilumine su mente y corazón para que ella pueda tener un encuentro personal contigo mediante la fe en Jesús, arrepentido de sus pecados y con la convicción de tu presencia en su vida, pueda tener esa llenura de tu Espíritu Santo para vivir la vida cristiana que tú quieres que él viva, en victoria y bajo la guía de tu Espíritu. Si ya te creyó, Señor, gracias porque tú moras en su vida. Te ruego que le ayudes a ser un cristiano de buen testimonio, lleno de fe y de tu Espíritu, y que pueda también reproducirse en otros discípulos para la gloria de tu nombre y en obediencia a tu palabra, en medio de este mundo que te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más te invito a suscribirte y que toques la campana para que pueda YouTube entonces darte las notificaciones cada vez que suba un video. Si aportó nuevos conocimientos a tu vida, te invito también que lo puedas compartir con otros que puedan también ser bendecidos a través de esta enseñanza y puedas hacer tu comentario. Dejo también los enlaces de mi página web donde encontrarás algunos materiales que te ayudarán a caminar con Jesús como un discípulo fiel. Y también dejo algunas promociones de mis libros juntamente con una agenda digital totalmente gratis con la adquisición en oferta de unos materiales muy interesantes. Es mi oración. Que Dios te bendiga.